Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan a su programa Elecciones México 2018. En esta ocasión hablaremos sobre un tema fundamental para el presente, pero también para el futuro de la nación, sobre la educación, la ciencia y la tecnología. Y para ello, los invito a que veamos la siguiente cápsula. Uno de los principales retos de nuestro país es mejorar la calidad de la educación. De acuerdo con el Índice Mundial de Competitividad, publicado la semana pasada por el Instituto Suizo IMD, México se ubica en la posición 51 de 63 naciones evaluadas. De acuerdo con el organismo, esta es la peor posición de nuestro país desde hace 21 años y se debe en gran medida a la poca calidad en materia de transparencia, educación y fuga de cerebros. Para revertir esta situación, los candidatos presidenciales tienen diferentes propuestas. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, buscará aumentar de 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo con comedor y en donde los alumnos aprendan inglés, arte, cultura y hagan deporte. También quiere incrementar los recursos para ciencia y tecnología a fin de destinar el 1.5% del Producto Interno Bruto a este rubro. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, quiere fortalecer la calidad de educación pública gratuita en todos los niveles escolares. Propone además becas de 2,400 pesos mensuales para estudiantes de nivel superior con problemas económicos y el fortalecimiento de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional. Por su parte, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, busca modificar el modelo de estímulos a los docentes, reformar los programas de estudio de las escuelas normales, así como implementar con más fuerza un renovado enfoque de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el nuevo modelo educativo. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, tiene como objetivo incrementar el presupuesto en ciencia, tecnología e innovación para que México pueda tener mejores condiciones de desarrollo, por lo que propone eliminar programas asistencialistas y redireccionar esos recursos a universidades. Al mismo tiempo, reducirá 50% los gastos de publicidad del gobierno para invertirlos en educación y garantizar a jóvenes de escasos recursos su ingreso a la universidad. Bueno, y para hablar de este tema tan relevante, nos acompañan tres destacados especialistas en materia educativa que han trabajado también temas de ciencia y tecnología. Doy la bienvenida a Carlos Mancera. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Axel Didrickson. Encantado, Y el doctor Jorge Flores. Muy bienvenidos. Y quisiera poner una primera pregunta. Las propuestas en plural que están haciendo los candidatos, ¿son acordes con la reforma educativa que impulsó la presente administración? Carlos. Yo pienso que son convergentes en cuanto a que todas señalan preocupación por la calidad de la educación y también por el hecho de que es indispensable que esa buena educación llegue a todos los mexicanos, no solamente a algunos grupos. Me parece que las divergencias están en los cómo. A mí me parece que lo central en esta discusión debe ser que no se pierda de vista la importancia que tiene la escuela como el lugar en donde suceden las prácticas educativas. Si la educación va a mejorar es porque las escuelas van a funcionar mejor. Eso implica, y a eso es a lo que apunta la reforma educativa en curso, a que haya unos planes y programas de estudio que atiendan a los aprendizajes clave, las dimensiones sociales, emocionales en el desarrollo de los niños y de los jóvenes, que haya maestros en todo lo posible acompañados, que tengan apoyo, posibilidades de desarrollo profesional, seleccionados con mecanismos que aseguren que aquellos que tienen mayor vocación, mayor mérito, lleguen a la función. También implica escuelas que tengan todos los elementos necesarios para funcionar, que sean consideradas como el centro del quehacer educativo, en las que los maestros gocen de confianza para desenvolverse como profesionales, como personas que han dedicado su vida a los niños, a los jóvenes, o que si son jóvenes o que si son maestros nobles tengan esa vocación. En fin, yo creo que lo esencial en la discusión, más allá de
los motes de si es la reforma educativa o no es la reforma educativa, es que la escuela sea plenamente considerada como el sitio en el cual se llevan a cabo las prácticas educativas y que necesariamente debe ser el eje en el cual confluyen todos los elementos del sistema para que los alumnos logren los aprendizajes necesarios con maestros que estén satisfechos, que trabajen profesionalmente y con vocación para ellos. Muy bien. Y Axel, da la impresión que de los 3 candidatos de las coaliciones, hay algunos que no están muy de acuerdo con la reforma educativa, porque señalan que más bien ha sido una reforma laboral. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, en el reportaje se aprecia con claridad que no hay una insistencia en que haya continuidad de una reforma educativa que nunca existió. Es decir, de profesores, mejoramiento de la calidad, la transparencia, la infraestructura, las nuevas tecnologías, es decir, básicamente la reorganización de las plataformas sociales de aprendizaje, en donde estas habilidades generales que sirven para toda la vida estén en el centro, etcétera. Lo que no se hizo, lo que no se ha hecho, se ve con claridad que esto, digo, poco se puede defender porque no existe. Ahora, el tema crucial en nuestro país no es solamente la calidad de la educación, es la inclusión. Hay comunidades enteras, sectores de la población, de niños, de jóvenes, que ya sea por trayectorias fallidas, por procesos que no culminan con sus grados, por niveles de reprobación, por condiciones fundamentalmente socioeconómicas, tienen que trabajar, por ayudar a la familia, etcétera, etcétera. Grandes poblaciones, son millones de niños y jóvenes que ni siquiera pueden decir que van a ir a una escuela de calidad o simplemente a una escuela. No pueden. Y cuando entran, alcanzan 4 o 5 grados de educación básica y van rezagándose. Y obviamente cuando llegan los grupos selectos de la población en México a la universidad, pues como todos sabemos las cifras, es muy reducido el porcentaje de quienes acceden a la educación superior. Aquí hay un problema gravísimo. Por ello, insistir en el tema de la inclusión con calidad social, la inclusión con calidad y pertinencia, una formación que vaya e insista en los temas fundamentales del aprendizaje, es creo que la clave para la puesta en marcha de políticas y estrategias hacia el próximo gobierno. Cualquiera de los candidatos que llegue tiene que poner el énfasis en estos temas de lo educativo, más que la educación en general, en lo educativo, es decir, la esencia de los procesos educativos, porque si no, obviamente esto pues repercute en las posibilidades de desarrollo y del proyecto social de las personas para los 50, 60 años de su vida. Doctor, políticas de Estado, porque no pueden ser para cada administración ni creo ocurrencias de ninguna plataforma electoral. Son temas muy serios en donde se forma ni más ni menos el capital humano de las próximas generaciones. ¿Usted vería algunos temas adicionales que deberían de incorporarse a los proyectos de reformas que eventualmente se pudieran dar en el campo educativo? Sí, yo considero que algo que se ha perdido a lo largo de las últimas décadas, de lo que yo recuerdo cuando era chiquillo, es la presencia del profesor. Yo creo que hace muchos años se consideraba al profesor como una persona que merecía un gran respeto, que era de los personajes más importantes en las ciudades, sobre todo en las ciudades pequeñas. Se podía hablar del médico, del abogado, del profesor, del cura, ¿sí? Y el maestro de la escuela era un verdadero personaje. Y siento que eso se ha perdido en los últimos años, cuando hubo esta enorme masificación. No se percataron los dirigentes del desarrollo educativo de México
que había que mantener muy a la vista de la población, muy a la vista de las familias, de los padres de familia, la creencia, la necesidad de que el maestro fuera una persona muy, pero muy respetada, como lo era antes. Eso yo lo recuerdo muy bien. Entonces, me parece que mientras no recuperemos la gran figura digna del maestro como guía de los chicos, de los jóvenes, por más que digamos que vamos a aumentar los presupuestos o el apoyo, la repercusión no va a ser tan grande como lo requiere la situación de México. Ese sería el punto que yo quisiera hacer. Yo te quería preguntar, Carlos, si independientemente de las valoraciones que se hagan de si la reforma educativa que se está implementando y está en proceso, si es una parte y faltan otros elementos de incorporarse, una preocupación que yo tengo, y lo digo como profesor, yo soy profesor en una escuela, una institución pública y una privada, y sí me doy cuenta que generación tras generación veo a jóvenes con más empobrecimiento cognitivo para entender lecturas, para argumentar, para razonar, para escribir. Me preocupa porque creo que hay deficiencias que no vienen de la universidad ni de la prepa, sino tal vez de la secundaria y la primaria. ¿Qué hacemos para que nuestros profesores, que están formando a los futuros profesionistas, tengan mejores habilidades pedagógicas y nos enseñen con mejores herramientas, dada la enorme diversidad de distractores que hoy tienen los jóvenes, los niños, los famosos gadgets, para hacerlos que tengan mejores capacidades de abstracción y una mejor formación? Bueno, este es un tema sin duda complejo y un gran reto para la educación en la modernidad o en la actualidad. Como parte de la reforma educativa, como elemento central, el más importante, diría yo, se ha puesto en marcha el llamado nuevo modelo educativo. Toda transformación educativa, sobre todo si es de gran calado, toma años. Es imposible esperar que una transformación educativa que corrija o que atienda los problemas fundamentales de las escuelas, del aprendizaje, pueda resolverlo para todos en un solo saque. Esto requiere tenacidad y en ese sentido las políticas de Estado son indispensables para el avance educativo. Este nuevo modelo educativo representa un cambio de la mayor importancia en relación con la manera en que venía funcionando nuestro sistema educativo. Anteriormente, en una sociedad más vertical, menos democrática, con menos acceso a medios de información, con menos acceso a los datos que hay en el Internet y con un mercado de trabajo más estático o muy poco movible, era fácil educar a la gente en ciertas prescripciones. Es decir, se les decía a los alumnos, aprende A, B, C, y con eso se daba por sentado, y con razón, que las personas podían funcionar más o menos bien a lo largo de la vida. El tema es que hoy se requieren habilidades más complejas, las llamadas habilidades del siglo XXI. Debe haber creatividad, pensamiento crítico, capacidad para hacer preguntas distintas, posibilidades de entender con mayor profundidad cómo se conectan distintos elementos de la realidad, saber cómo se integran y cómo se relacionan los grupos humanos. El tema de la autoestima, la formación personal de los niños, hoy debe tener más peso en la educación pública en la medida en que los valores tradicionales de las familias, incluida la religión, tienen un papel o un peso menos grande que en el pasado. Por esa razón, este nuevo modelo educativo apuesta primero a que los fines de la enseñanza estén ligados a las necesidades del siglo XXI. Pero eso no basta con declararlo. Es muy fácil decirlo. Se requiere transformar las prácticas educativas. Es decir, que las escuelas tengan la capacidad para enseñar en un ambiente, en una atmósfera de mayor libertad, de mayor creatividad, de convivencia respetuosa, en el que cada individuo, cada niño, cada adolescente es un ser feliz que se relaciona adecuadamente con los demás, que esté interesado en el aprendizaje y en esa medida
que aproveche su paso por la escuela. Los maestros en un entorno de esa naturaleza pueden dar más, seguramente estarían más satisfechos, encontrarían retos que no son posibles en el antiguo modelo de las prescripciones. Este nuevo modelo educativo entonces considera los llamados aprendizajes clave, aquello que es indispensable que los alumnos aprendan por ser fundamento de los aprendizajes posteriores, en lo cognitivo, en lo emocional, en lo social. Considera escuelas con mayor autonomía, en que los maestros son tratados como profesionales, en que se les da confianza, se les da apoyo para que puedan cumplir su función y puedan, sobre todo, enseñar o producir el tipo de aprendizajes que se requieren para el siglo XXI. Y se requiere también de manera muy importante que haya los elementos materiales en las escuelas, las condiciones físicas, en infraestructura, en equipamiento, que hagan todo esto posible. Yo represento al Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, del cual soy presidente. En ese consejo hemos hecho encuestas muy grandes para preguntar a los padres de familia qué les importa más en la educación. Es muy notable cómo el nuevo modelo educativo, después de la larga consulta que se hizo en 2016, resultó altamente convergente con lo que nosotros recogimos que les importa a las madres y a los padres de familia. En primer lugar, el bienestar emocional de sus hijos. Estar seguros de que están en una escuela en que crecen como seres humanos sanos, en un ambiente libre, en que son respetados y en que ellos aprenden a respetar a los demás. Les interesa mucho también el que la escuela sea un lugar en el que sus hijos sean felices, en el que puedan jugar, en el que las prácticas educativas se adapten a las necesidades de los alumnos y de las familias. Y en esa medida también los padres de familia y las madres sobre todo están interesadas en participar, en colaborar. Es realmente muy emocionante, y lo digo con todo el sentido de la palabra, saber que las madres de familia, los padres encuentran una posibilidad de identificarse con lo que sucede en la escuela en la medida en que un modelo educativo lo permite, es más abierto, menos prescriptivo, menos estatista y que da más posibilidades para que todas estas comunidades con contextos sociales, culturales diversos logren los aprendizajes clave que son la base para lo que las personas quieran hacer posteriormente una vez que tengan más edad. De lo que han propuesto los candidatos, Axel, ¿te parece que están en la ruta correcta de los modelos educativos que tenemos a la mano y que sean mecanismos que incentiven un mejor sistema de enseñanza-aprendizaje? Creo que se está abriendo el debate, pero no se ha concluido y creo que hay que abonar muchísimo más respecto a las definiciones de una estrategia de Estado y de políticas públicas para revertir no las 50 décadas, como dijo que tenía el Politécnico, el actual presidente, dentro de esta sociedad de la ignorancia en la que se vive, sino en plazos muchos más cortos. Ahí hay que hacer definiciones claras. Aquí hay un problema de las definiciones, de las metodologías, de los lenguajes que componen estas estrategias. Efectivamente, no hay reformas en la educación que sean posible en este país verlas en el corto plazo. ¿Por qué? Porque no se han hecho durante 50, 60 años. Nada. No se ha hecho nada. 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 O sea, se ha deteriorado el sistema. Tenemos uno de los sistemas, como dice una de las gráficas que se presenta en el cortometraje, de los peores sistemas del mundo. Yo conozco, y estoy sacando 3 tomos de un estudio comparado a nivel internacional, que, por ejemplo, donde se hacen desde los 80, en Europa, Asia, estoy tomando casos de gran visión y secuenciación de reformas en el tiempo, se obtienen resultados al corto plazo cuando hay una relación, un proceso constante de mejora en diversas áreas. Matemáticas, cuando hay deficiencias y se notan, por ejemplo, como se hizo, en Japón, estoy ahorita documentando 16 reformas consecutivas
que se han hecho de 2004 para acá. Singapur también, ¿no? Singapur, Malasia, Corea del Sur, China, sí. el propio China, etcétera. Es decir, son resultados al corto plazo cuando existen procesos sobre los cuales se va montando en plataformas de aprendizaje muy sólidas y se van atacando problemas en los profesores donde tienen deficiencias, colectivos de profesores en donde hay que articular estas experticias que aquí ni siquiera se han visto, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes deficiencias que se tienen es el profesor no puede estar solo en el aula. Hoy en día tiene que estar con alguien que le ayude en el terreno de la didáctica, de la organización de los grupos, de la pedagogía, otro que le ayude a trabajar con todos los nuevos sistemas tecnológicos y aparatos que pueden impactar los procesos de aprendizaje, otro que esté centrado en las especialidades y las materias sobre las cuales se está trabajando, etcétera, ¿no? En fin, aquí obviamente el terreno en la definición de la estrategia hacia los próximos 6 años va a tener que ser estrategia hacia los 20 años. Pero tenemos que ir año con año midiendo y valorando cómo se están haciendo. Por ejemplo, Naciones Unidas, como ustedes lo saben perfectamente, lanzó desde el 2016-17 los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, Sí, sí. que implica de todos los niveles de educación, desde educación preescolar o básica o inicial hasta educación superior, y organizó un grupo de monitoreo internacional en donde se están viendo año con año los procesos a través de los cuales las metas pueden estar siendo cumplidas. En el balance último que se hace para América Latina, incluyendo México, se ve que las metas, porque no se ha hecho nada, se ha hecho de forma muy deficiente, muy desarticulada, no hay articulación entre los diferentes niveles de educación, de las organizaciones civiles, de las universidades, de los actores, de los académicos, etcétera. Los datos que están presentando este grupo de monitoreo internacional, en particular para nuestra región y para México, es que las mínimas metas para educación media y media superior, que son el engranaje fundamental en donde podemos redefinir tanto hacia los segmentos anteriores como hacia los superiores, reformas sustanciales, no se van a poder alcanzar hasta el 2080. Imagínate nada más, hasta el 2080, algunas metas sí en educación básica, universalización, etcétera, pueden llegar hasta el 2030-35. Pues habría que ver eso, doctor Pero Flores. infraestructura, Hay una parte etcétera. que a mí me llama mucho la atención, que es una propuesta en lo particular que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, sobre la idea de que haya, o sea, que todos los jóvenes puedan entrar a las universidades. No sé si esto tiene que ver con el discurso de la inclusión. ¿Cómo tiene esto una repercusión en, digamos, en la calidad de las universidades? Porque todas las universidades pues tienen mecanismos de admisión en base a ciertos conocimientos. Digo, para entrar a la UNAM yo hice un examen de admisión junto con mucha gente. Yo no, Bueno, no había en mi época. bueno, nosotros ya no nos llevamos tanta edad, pero digamos, Pero sí a mí nos ya me tocó. tocó. Entonces, ¿qué opinión le merece esta idea de universalizar el acceso sin ciertos mecanismos o parámetros? Bueno, el problema de la masificación de la educación superior es algo muy, muy, muy complejo. ¿Y por qué lo es? Porque el tener una educación superior de alta calidad implica un cambio, yo creo que de fondo, de la manera de enseñar. Déjenme decirles algo que yo creo que es muy radical, pero de lo cual estoy cada vez más convencido. Es que de alguna manera las clases, en la educación superior al menos, deben desaparecer. Eso es lo que yo creo que nos va a deparar el futuro. ¿Las clases a qué se refiere? A esas cosas que tienen un pizarrón y que tienen un estrado y que tienen una serie de bancas que están ahí fijas, en donde se sientan unos chicos y un señor con un gis
o con algún mecanismo está ahí resolviendo una ecuación diferencial en el pizarrón o explicándole sobre la historia de los egipcios, ¿sí? Eso yo creo que es algo que de alguna manera tenemos que suplantar. Ahora, ¿cómo? Yo voy a contar el caso particular de la física en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde creo que se puede hacer, no que se haya hecho, pero creo que se puede hacer. En la UNAM trabajamos 500 doctores en física. Es un numerote, ¿sí? ¿Cuántos alumnos hay de la carrera de física? Pues hay 2,000. ¿Sí? Si dividimos 2,000 entre 500, nos tocan 4 a cada uno de nosotros. Entonces yo creo que sería mucho más eficiente, mucho más acelerada y el ingreso hacia el conocimiento de las ciencias, el contacto personal. Ya no a través de las clases, de todas formas que les den conferencias, creo que es muy sano y los seminarios son muy buenos para que aprendan rápidamente, pero siento que el contacto de un profesor con un grupito pequeño de alumnos que los haga trabajar y pensar y guiar en su lógica de manera cotidiana es mucho más eficiente. Tal vez es un pueda completarlo más adelante. Es un tema complicado porque hasta donde entiendo las universidades públicas tienen autonomía universitaria, entonces constitucionalmente reconocida, entonces se autogobiernan, entonces un decreto del Ejecutivo me parece que sería muy complicado hacer una universalidad de acceso sin exámenes, porque son reglas que se dan en las universidades públicas. Como sea, bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos hablaremos sobre los temas de ciencia y tecnología y qué es lo que han propuesto los candidatos en esta materia tan importante. Quédese con nosotros, estamos aquí en su programa Elecciones México 2018. Regresamos en un momento. Ahora vamos a ver el tema de ciencia y tecnología en el siguiente bloque, ante lo cual los invito a que veamos la siguiente cápsula. El gasto en investigación y desarrollo experimental, conocido como GIDE, está vinculado con proyectos destinados a producir nuevo conocimiento en ciencia básica o aplicada y desarrollo experimental. De acuerdo con el CONACYT, el GIDE pasó de menos de 80,000 millones de pesos en 2012 a cerca de 100,000 millones y del gasto de la Federación a través de los llamados ramos administrativos. En 2016, 3 sectores concentraron más del 88% del GIDE. El ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, participó con casi la mitad del gasto, es decir, 49.51%. El ramo 11, Educación Pública, aportó el 24.96% y el ramo 18, Energía, aportó el 13.87%. Cuando comparamos el GIDE de México con países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se puede apreciar que Brasil, Argentina y Costa Rica están por arriba de nuestro país con 1.4, 0.63 y 0.57% respectivamente. La brecha de inversión se hace más grande cuando la comparación se realiza con países líderes en actividades científicas y tecnológicas como Corea del Sur, Japón, Alemania y Estados Unidos, que invierten por encima del promedio de la OCDE, que es de 2.38%. Si bien Francia, Reino Unido, Canadá y España se encuentran por debajo del promedio, el GIDE de estas 4 naciones también está por encima de México. De acuerdo con el CONACYT, un país que invierte en investigación genera nuevo conocimiento y más oportunidades para especializarse en la producción de bienes intensivos en tecnología, los cuales tienen más posibilidades de crear empleos mejor remunerados, más inversión, así como niveles de bienestar superiores para la sociedad en general. La encuesta nacional Percepción sobre Ciencia y Tecnología del INEGI reveló en 2015 que el 84.6% de las personas con 18 años o más mostraron interés en conocer desarrollos científicos y tecnológicos.
La misma encuesta coloca al investigador científico en el top 5 de las profesiones más respetables de nuestro país. En ese sentido, las actividades que involucran a las personas en el quehacer de la ciencia, la tecnología y la innovación son consideradas factores importantes para el desarrollo económico y social del país, debido a que están ligadas con la generación, mejoramiento, difusión y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en todas las áreas. Bueno, claramente este es uno de los temas claves para el desarrollo, Carlos, y lamento mucho, pero veo que otros países, incluso de la región, invierten mucho más recursos en investigación, en ciencia y tecnología. ¿Qué está pasando y cuáles crees que sean las propuestas que están sugiriendo los candidatos a la presidencia que redunden en tener un mejor impacto para este rubro tan importante para el futuro del país? Desde luego que es un rubro esencial. En la sociedad del conocimiento no puede dejarse de lado en absoluto lo que quizás conforme la parte más selecta del núcleo en el avance del conocimiento, que es la investigación y el desarrollo. Nuestro país históricamente ha invertido poco. No quiere decir que no haya habido esfuerzos importantes. Hay grupos de investigadores realmente de primerísima en México. El problema es que no son suficientes. Es probable que el tema general de las finanzas públicas haya afectado la investigación o la inversión en investigación y desarrollo, pero eso no es justificación. Realmente un país debe invertir con mucha más decisión en ese campo. Una parte es, por supuesto, el dinero, el presupuesto que pone el gobierno federal, pero también está lo que invierten las empresas. Exacto. Quizás el faltante principal que hay en nuestro país, no por señalar que es insuficiente lo que hace el sector público, está en el sector privado. Nuestra economía fue una economía muy cerrada, muy poco abierta a la competencia. Para las empresas era cómodo montarse en tecnologías obsoletas, un mercado cerrado, privilegios, y con eso tenían buenas ganancias. Es relativamente reciente el que México tenga una economía abierta, con mayor competencia. Eso necesariamente está obligando a las empresas a ser más competitivas. En esa medida, yo pienso que hay condiciones para que el sector privado gradualmente tenga que invertir más en ciencia y tecnología. Eso lo pueden hacer empresas mexicanas, pero también lo deberían poder hacer multinacionales con operaciones en México, que vean las ventajas competitivas que nuestro país ofrece en ese terreno. Y las hay. En el campo, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación, hay grandes empresas mundiales que están montando o acrecentando sus centros de investigación en México. Eso tendría que observarse con una mucho mayor escala. Si en la educación en general es muy necesaria la continuidad y las políticas de Estado, igualmente lo son, si no es que más, en ciencia y tecnología. Es un terreno que no admite arrancar y frenar, arrancar y frenar. Debe haber un patrón de crecimiento, un compromiso claro que dé certidumbre a los jóvenes que tienen vocaciones científicas de que vale la pena estudiar eso, que haya fondos para que las investigaciones de largo plazo tengan los recursos apropiados, un entorno de apoyos y de certidumbre jurídica, económica, para que las empresas inviertan en ciencia y tecnología también como una estrategia competitiva. Que sienten que hay estímulos, ¿no? Que hay estímulos claro. Y que eso reditúa y que además hay un ecosistema con las universidades, con los centros de investigación, en las nuevas vocaciones de los jóvenes cuando deciden qué estudiar, que facilite la toma de decisiones para rifársela en grande con la ciencia y la tecnología. Oye, Axel, y en el tema de las propuestas que han hecho los candidatos en el rubro específico de ciencia y tecnología, ¿ves alguna en lo particular que, según las mejores prácticas internacionales, se acerque a una buena implementación de política pública en el rubro? De nuevo, en la parte de educación, de ciencia y tecnología, al revisar las propuestas que hasta ahora se han hecho, creo que son insuficientes. De todos los candidatos. En general. O sea, realmente tenemos ahí, desafortunadamente, no solamente en el debate que hemos tenido en las últimas semanas,
respecto de los grandes temas nacionales, tanto la educación, las universidades, la formación de investigadores, los recursos para ciencia y tecnología o las estrategias y las políticas de Estado en materia de ciencia y tecnología son, digamos, no hay nada, bastante superficiales, diría yo. Lugares comunes. Lugares comunes, hay que apoyar, hay que mejorar la infraestructura, más investigadores, etc. Pero tenemos efectivamente, el compromiso de definiciones de altura en materia de política pública en el área de ciencia y tecnología es crucial para cualquier desarrollo. Seguimos estando en, digamos, a 40 años, 30, 40 años, en muchísimas áreas del conocimiento de frontera, de desarrollos interdisciplinarios, etcétera, con otros países, como se muestran en los datos que nos presentas. Pero digamos, esfuerzo que requiere, hay que pensarlo con mucha claridad porque se vive una sociedad de la ignorancia. Es decir, cuando los políticos, que es una de las características de la sociedad de la ignorancia, recrean su propia ignorancia como digamos, sus valores más propios y los exhiben y no tienen absolutamente ninguna manera ni siquiera de presentar una autocrítica, una reflexión. Disculpen ustedes, cometí el error de una capital, de un estado que no era, los tiempos de transporte de un automóvil hacia la frontera, o esto último en el Politécnico, que fue verdaderamente, ya no digamos los recuerdos de qué libros ni siquiera los tienen en mente. Ahí se refleja muy bien la incapacidad para preguntarles, decirles, etcétera, qué significaría una política de Estado en materia de ciencia y tecnología. Pasar de la sociedad de la ignorancia a pasar a una sociedad del conocimiento implica un desarrollo tremendo, no solamente de infraestructura, en la bajísima proporción del gasto público. Supongo que empieza también con la parte presupuestal, doctor, el pasar del 0.4 que en promedio hemos tenido. Nada más una Sí, última para cerrar, porque me parece muy importante. Creo que el CONACYT juega un papel, y ha jugado un papel crucial, en el desarrollo mínimo de todo lo que tenemos, poco potente, pero poco, concuerdo ahí, en materia de ciencia y tecnología. Pero necesitamos crear un consejo, como existe en muchas partes del mundo, un consejo social en materia de investigación científica y tecnológica, donde participemos los investigadores de todas las áreas del conocimiento, donde definamos políticas y estrategias que nosotros conocemos, que hemos investigado y que sabemos que podrían impactar, y que esto se traduzca en programas específicos hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero entonces, eso es crucial. Sin el presupuesto adecuado no hay a dónde ir, doctor. Y se ofreció al inicio de la administración, de hecho en las campañas de hace 6 años se ofrecía 1%, 1.5%, lo mismo que estamos escuchando otra vez, sí. Y en promedio llegamos al 0.4%. Y por abajo, muy por abajo, de muchos países en la región, no me refiero a los países desarrollados. Claro. De hecho, en la primera parte de este sexenio hubo un aumento real de la inversión en ciencia y tecnología en México, en particular por parte del gobierno federal. Y era una cantidad que iba en aumento continuo, y de repente vienen estas famosas crisis de las cuales nuestro pobre país sufre cada X número de años una gorda, y se decide una cosa que a mí me parece, por decirlo de manera muy decente, estúpida, que fue reducir el porcentaje, en particular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ya mencionó Axel como uno de los elementos positivos para el desarrollo de la investigación en México, y se decide reducirle 26% el presupuesto. Uno dice, bueno, qué loco decidió eso, por varias razones. Primero, porque la cantidad
que ya la escuchamos en la introducción, que eso significaba para el resto de la economía de México, es pequeñísima. De por sí, pues si toda la inversión es el 1%, la parte de CONACYT es la mitad, quitarle la cuarta parte del presupuesto, pues no es nada. No es absolutamente nada. Entonces, era uno de los puntos que no iban a hacer que se recuperara el dinero que necesitaba la economía mexicana en ese momento y el gobierno en particular. Pero desde el punto de vista de la investigación, esa cantidad de dinero representaba una cosa enorme y era darle un golpe mortal o un golpe por lo menos paralizador, que es lo que está ocurriendo, al desarrollo de la ciencia en México. Y eso es una estupidez. Ahora, en materia de ciencia y tecnología, Carlos, de las propuestas que has revisado de los candidatos, ¿con cuáles te quedas, con cuáles no te quedas? Bueno, las campañas naturalmente resumen muchas ideas en unos cuantos datos. No hay la posibilidad, es muy difícil que los candidatos puedan entrar en detalles. Yo creo que todos expresan un compromiso con la ciencia y la tecnología, y eso es lo más importante. Ahora ese compromiso tendrá que hacerse valer. Yo quisiera subrayar, sin embargo, que más allá de la investigación propiamente en gasto y desarrollo en gasto experimental y desarrollo, es absolutamente esencial que un país que quiera avanzar hacia la sociedad del conocimiento, desde las bases, desde la educación básica, el bachillerato, cree las condiciones apropiadas para hacerlo. Eso significa, otra vez, que se requiera de un modelo educativo que fomente las capacidades y asegure el desarrollo de las capacidades que más adelante permiten a una sociedad transitar hacia el conocimiento. En eso es fundamental, por ejemplo, una mente inquisitiva, una mente curiosa, una mente que sepa hacerse las preguntas adecuadas en función de lo que los niños, los jóvenes observan en su entorno, que esas preguntas las pueda llevar a formulaciones indicadas para investigar, para copiar información, formular hipótesis, etc. Ese resultado, el de una población juvenil más formada, sólidamente calificada para tareas científicas, técnicas, también es crucial para que un país se mueva hacia la sociedad del conocimiento. Es un componente, es la base, sin el cual todo lo demás se vuelve muy difícil. Y Axel, estos temas que han sugerido los candidatos, en donde yo coincido, ¿no?, con lo que han dicho ustedes en la mesa, en lo esencial todos están en lo mismo, y a mí me parece que son lugares comunes, honestamente, tal vez producto de las campañas, y que seguramente en el plan de gobierno de la próxima administración se verán ya los pormenores, pero claramente venimos con un atraso en el tema en donde no avanzamos. Algunas de tus experiencias por motivo de tus estudios que crees que puedan ser adaptables a México para que impulse una nueva política de Estado en materia de ciencia y tecnología, independientemente del presupuesto, que incluso está en la ley. O sea, hay un incumplimiento y una omisión de los legisladores porque la ley lo mandata, 1%, y no llegamos. Sí, no llegamos. Creo que debe haber un compromiso directamente con quien va a ganar. Y ahorita, ¿para qué discutimos con quien va en la retaguardia, corriendo ya cansados? ¿Quién va en la retaguardia? Meade y el Bronco y Anaya. Arriba va Andrés Manuel, como todo el mundo lo sabe. La comunidad científica tiene que proponerse ser interlocutora de la nueva presidencia de la República para señalar con toda claridad, por lo menos las prioridades, las estrategias, los tiros de precisión que en las economías que ni siquiera podemos ya denominar como desarrolladas, en las economías emergentes que están ahora en la punta del desarrollo científico-tecnológico, han logrado, no para imitarlas, sino por las experiencias que han tenido. Y es, obviamente, elevar el presupuesto, o sea, al 2%, al 3%, en algunos países hasta más. Pero en base a capacidades reales, porque por decreto lo veo muy difícil. No llegar al 1% con crecimientos irreductibles en el presupuesto federal
desde el plano de las comisiones respectivas, particularmente de presupuesto, para etiquetar esos gastos en términos porcentuales hacia el 1% respecto del PIB. Eso tiene que ser un compromiso primero. Segundo, tiros de precisión estratégicos que valoren no políticas genéricas de que a mí me interesa la ciencia y la tecnología y viva, pero seguimos importando aparatos y aparatos y aparatos. No, empezar a desarrollar una capacidad endógena de formación de investigadores y de jalar investigadores en el extranjero mexicanos que están dispuestos, Jorge. Nosotros tenemos, fíjate, suena muy bien, Axel, pero seguimos, yo creo, en el mismo entorno del que no salimos, un círculo vicioso. Hasta en tanto no tengamos recursos, no vamos a traer a los investigadores que van a ser formadores e incitadores de nuevas líneas de investigación, nuevos campos, etcétera. Entonces ando un poco preocupado con eso. Me queda muy poquito tiempo. Ese dato es de unos segundos. Por favor. Tenemos casi la misma cantidad de doctores y postdoctores mexicanos en el extranjero y tenemos ya con sus correos solicitudes expresas para que vengan a hacer derrama de conocimientos a nuestras universidades con grupos de trabajo consolidados y están aceptando. Lo que se requieren son mínimos recursos para traerlos, no para que se queden, no para que se queden a vivir porque quieren vivir allá, sino para que hagan derrama. Me genera también un tema, doctor, que quería comentarlo con usted, la pobreza del número de patentes que estamos registrando. Sí. Yo quisiera... Bajísimo. El MIT tiene solamente el Massachusetts Institute of Technology, tiene por sí mismo el mayor número de patentes como universidad en el mundo. Y comparado con todas las universidades mexicanas, nos llevan una ventaja impresionante. A mí me gustaría, va a responder de lado a esa pregunta, pero me gustaría decir algo que no está en ninguno de los planes que hemos estado escuchando y que podría ser uno de los, ¿cómo le llamaste tú? Tiros de precisión. Y yo le llamaría la generación de 1, 2 o 3 grandes proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a poner un ejemplo que está muy cercano a mi corazón, pero hay otros en el campo de la medicina y otros en el campo de la ciencia de los materiales, en fin. Imagínense que nosotros decidiéramos generar un gran acelerador de partículas. Esto no solo sirve para entender la estructura del mundo microscópico, sirve para generar nuevos materiales, para hacer correcciones a las tecnologías para curar el cáncer, investigar más sobre los seres vivos, en fin. Yo creo que el tener uno de estos aparatos sería uno de los puntos, ¿cómo le llamas? De precisión. De precisión, en el sentido de que se generaría a su alrededor una gran escuela en muchísimas ramas del conocimiento, no solo en la física, como uno podría pensar inicialmente, pero de veras en todas las ramas del conocimiento. Entonces, a mí me hubiera gustado ya ver la mención por parte de los candidatos a la presidencia de la República de su idea de generar uno de estos grandes proyectos, 1, 2 o 3, que cuestan mucho dinero, sí lo cuestan, servirán de atractores, no solo para los investigadores mexicanos. En materia de ciencia y tecnología no cuesta, es una inversión, pero no tiene costo. Exacto. Porque tiene tasa de retorno que ayuda mucho. Tenemos que ir cerrando y en conclusiones, Carlos, te quisiera preguntar, ¿qué le podemos sugerir a los diversos candidatos que están en competencia y no sabremos quién gana hasta el día de la elección, porque el pueblo es el que decide al final del día, en materia de ciencia y tecnología? De lo que tú has estudiado y que crees que puede funcionar para México. Compromiso con la ciencia y la tecnología, inversión pública en el tema, crear un ecosistema favorable en donde las empresas tengan muchos más incentivos para invertir con claridad en el entorno que enfrentan y el nuevo modelo educativo en su capacidad de transformación para formar mentes con vocación científica. Axel, tenemos que cerrar. Conclusiones. Insistiría yo en la formación de este Consejo del Conocimiento, Consejo Social del Conocimiento. Nosotros sabemos, como lo acaba de decir el doctor Flores, dónde
orientar los recursos que tengan capacidad de multiplicar y que sea una verdadera inversión y que el desarrollo de nuestras capacidades sociales de aprendizaje, de producción y de innovación se multipliquen, se generen. Nosotros, los políticos de silla y de curules, no lo saben y tendrían que estudiarlo mucho y muchísimos años, no tenemos tiempo que perder, pero nosotros sí lo estamos estudiando. Entonces, un consejo social donde los actores podamos intervenir en la definición de las políticas públicas. Que tenga incidencia, tenga incidencia sería crucial efectivamente para lograr Muchas un mayor gracias. proceso dinámico. Doctor, para conclusiones, sugerencias para los candidatos a la presidencia en tema de ciencia y tecnología. Sí, yo creo que deberían poner las bases para generar, y con la opinión de los científicos y de los investigadores, desde luego, un gran proyecto. Al menos un gran proyecto que creo que repercutiría no solo en el avance de la ciencia, en el avance de la educación superior, de los posgrados, sino también, y por eso yo decía que iba a responder lateralmente, en la generación de nuevas patentes, de muchas nuevas patentes. Pues ojalá. Les agradezco mucho, Carlos, Axel, doctor, les agradezco mucho su presencia y a usted que nos acompañó el día de hoy. Y no lo olvide, pensar en política es fundamental porque es la actividad humana que determina nuestra libertad y los elementos más importantes con los que sobrellevamos nuestra cotidianidad. Lo veo en un programa más de Elecciones México 2018 en una próxima ocasión. Hasta entonces.